¿Quiénes son los 9 monarcas? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Y quién es el más fuerte de ellos? Aviso de spoilers. Los monarcas fueron creados junto a los gobernantes para entretener a su dios con sus peleas, por lo que los monarcas tienen un impulso innato de destrucción, sobre todo de la creación que los gobernantes protegen. Es por esto que siguieron peleando incluso cuando su dios murió a manos de los propios gobernantes. Cada monarca, a su vez, representa un concepto y tiene control sobre cierto tipo de criaturas específicas, comenzando por Tarnak, el monarca del principio y el rey de los gigantes. Él fue capturado por los gobernantes tras la caída de Dios. Después fue encontrado por Sun Jinwoo en la puerta de rango S más grande del mundo. No con la que tenía más energía, pero sí la más grande. Sun primero pensó que era un aliado y soltó algunas de sus cadenas, ya que este había realizado un juramento por el cual ninguno de los dos podía mentirse mutuamente. Pero Sun descubrió un engaño en sus palabras, en los términos que usaba, y se negó a liberarlo. El monarca entonces se sacudió con su tremenda fuerza, aprovechando su brazo libre, pero debido a las restricciones, Sun pudo matarlo con un ataque a su cuello, pese a lo cual, él mismo dijo que tenía dudas de poder lograrlo si el rey de los gigantes estuviera suelto. Las principales habilidades que mostró este monarca eran su increíble fuerza incluso entre los monarcas y el crear un juramento que evitaba el poder mentirse mutuamente. Lo más peligroso eran sus guerreros gigantes, todos capaces de liderar una mazmorra rango S por sí solos, pero aquí servían a un gigante aún más grande, del tamaño de rascacielos inmensos, capaz de generar una destrucción masiva como solo los dragones pudieron mostrar. Luego de este tenemos a Shugumunt, el monarca de la transfiguración y el rey de los espectros demoníacos, sea lo que sea que signifique esto último. Este monarca aparece muy poco, casi al final de la historia, en un punto donde incluso las sombras más fuertes de Sun podían lidiar con alguien de su nivel, así que no se sabe casi nada de él. Más que nada lo usaron para transportarse de un lado a otro porque era el que asignaron a hacer portales aparentemente. Un caso similar al de Tarnak, el monarca de cuerpo de hierro y el rey de los monstruos humanoides. Este personalmente tiene un muy buen diseño y de hecho al menos sabemos que comandaba a los seres antropomórficos como los orcos y otras criaturas humanoides, dejando de lado algunas como los demonios o los zombies, todo que le pertenecían a otros monarcas. Apareció al final de la historia y fue derrotado por los generales más fuertes de Sun Jinwoo, o sea, por Beru y Belion, quienes le cortaron todas sus extremidades y lo expusieron ante sus enemigos. A partir de aquí tenemos mucha más información del resto de los monarcas, comenzando por el ya muy conocido Baran, el monarca de las llamas blancas, el rey de los demonios. Este fue asesinado por el monarca de las sombras, Ashborn, tras la traición que le hicieron los monarcas a Ashborn, donde varios de ellos lo atacaron en conjunto. En esta batalla, Baran fue completamente derrotado y debido a que las almas de los monarcas no pueden ser convertidas en sombras, Ashborn se limitó a asesinarlo para posteriormente en el futuro usar la información de Baran y todas sus huestes como información para el arquitecto del sistema, quien lo colocó como el jefe del castillo demoníaco al que Sun Jinwoo se enfrentó. La habilidad más remarcable de este monarca es que sus demonios son los únicos seres que no pueden ser convertidos en sombras debido a sus almas corrompidas, aunque el término almas corrompidas no les gusta a los demonios. Sin embargo, esto no impidió que su ejército cayera ante el monarca de las sombras, mostrando lo peligroso que este era. Justamente por esto, los siguientes 3 monarcas intentaron destruir a su sucesor. Entre ellos estaba el único monarca femenino, Querella, el monarca de las plagas y la reina de los insectos. Una de los responsables de matar a un cazador de rango nacional, se enfrentó a Sun Jinwoo junto con otros 2 monarcas. Además de sus insectos, ella podía controlar a los cadáveres mediante parásitos, dándole un ejército considerable, y según ella misma, una de sus más grandes creaciones era Beru, la hormiga de la isla Jeju, y uno de los más leales generales de Sun Jinwoo, quien a duras penas pudo enfrentarla,
dándole a su señor una apertura ideal para que éste la matara con una serie de innumerables cortes. En esta batalla también participó Rakan, el monarca de los colmillos, el rey de las bestias. Tanto él como su ejército son los más salvajes de entre todos los de los 9 monarcas. A él se le adjudica la victoria contra Sun Jinwoo gracias a lograr atacar por la espalda mientras peleaba con Ziyan, el monarca de la escarcha y el rey de la gente de nieve. Este monarca de hielo pudo congelar a todo el ejército de Sun Jinwoo, haciendo que éste gastara maná sin sentido, ya que no podía ni guardar las sombras ni usarlas en combate. Además, este monarca mantuvo una pelea bastante igualada con el cazador, quien estaba enfocado en vengar al presidente Go Gun-hee, del cual este asqueroso elfo de hielo era responsable. En este combate, Sun recibió 5 puñaladas por la espalda por parte del monarca del colmillo, que utilizó sus garras para hacerlo. Sun Jinwoo intentó curarse solo para finalmente ser asesinado por un ataque directo a su corazón por parte del monarca de la escarcha. Aún así, el experimentar la muerte era el paso final para convertirse en el monarca de la misma. Por lo tanto, Sun Jinwoo comenzó el proceso de transformación para ser el recipiente del auténtico monarca, Ashmore. Este proceso solo pudo completarse gracias a la protección de su padre, quien peleó contra estos asesinos mientras él pasaba por este proceso. Sin embargo, Ashbourne se negó a volver a la vida en el cuerpo de Sun, ya que estaba cansado de su vida repleta de traiciones, otorgándole así su poder al único que vivió más al borde de la muerte que ningún otro, Sun Jinwoo, quien ahora regresó con el poder completo del más poderoso y brillante gobernante y el más oscuro y letal monarca. Ante este poder, el monarca del colmillo huyó al otro lado del planeta solo para ser encontrado en un instante por Sun Jinwoo. La bestia suplicó perdón, el cual fue concedido por el monarca de la muerte, siempre y cuando expiara sus pecados. Lo había apuñalado 5 veces, por lo que ahora debería resistir 5 ataques, los cuales no aguantó. Mientras esto sucedía, el monarca de la escarcha trató de escapar, pero ahora las sombras más fuertes de Sun, como Ygritte, recuperaron su antiguo poder, pudiendo hacerle frente a un monarca. Por lo tanto lo retuvieron hasta el regreso de Sun Jinwoo, que lo mató de un solo tajo en el pecho. Antes de llegar al monarca más fuerte de todos, debemos pasar por uno muy especial, el ya mencionado Ashbourne, monarca de las sombras y rey de los muertos, quien originalmente era el gobernante más fuerte, o sea, enemigo de los monarcas, también conocido como el fragmento más brillante. Sin embargo, cuando los gobernantes mataron a Dios, él fue el único que estuvo en desacuerdo. Ante la herejía de sus compatriotas, decidió unirse a sus enemigos, los monarcas, quienes en un primer momento lo aceptaron, pero luego, temiéndole a su poder, lo traicionaron, realizando una emboscada con varios de sus ejércitos, los cuales cayeron ante él junto con el monarca Baran. Sin embargo, Ashbourne quedó debilitado para el momento en que llegaron los gobernantes, quienes teniéndolo en bandeja de plata, le suplicaron perdón. Él se negó, les pidió que lo mataran, pero ante su negativa simplemente se marchó. Incapaz de encontrar un lugar al cual pertenecía, vagó por cientos de años hasta que la invasión de los monarcas a la Tierra comenzó. Allí se unió al arquitecto para que creara un sistema con el cual un humano pudiera adquirir un cuerpo capaz de almacenar su poder. A cambio le otorgaría inmortalidad al arquitecto, un plan que lo llevaría a poder llegar a la Tierra antes que los gobernantes o que Antares, el monarca más fuerte. Pues mientras más fuerte es uno, más tarda en atravesar las grietas dimensionales. Pero en el trayecto de ver cómo Sun Jinwoo iba usando su poder, el humano se ganó su respeto, decidiendo otorgarle la totalidad de su poder y abandonar su propia existencia vacía, en la cual ya no tenía nada por lo cual luchar. Jinwoo adquirió así el único poder capaz de amenazar por sí solo al monarca más fuerte, Antares, el monarca de la destrucción, el rey de los dragones.
Al llegar, este monarca trajo un ejército de dragones, muchos de ellos capaces de destruir a la humanidad por sí solos. En unas pocas horas, millones habían muerto en la invasión que comenzó desde el norte de América, en Canadá. Sun Jinwoo tuvo que valerse de crear una trampa para separar al rey dragón de su ejército, algo que sorprendía a los monarcas que estaban acostumbrados a enfrentamientos frontales de poder puro, en vez de tácticas de engaño más humanas. Sun transportó a Antares a Japón, donde lo enfrentó con todo su poder. Sin embargo, ni sus más fuertes ataques pudieron rasguñar las escamas del monarca de la destrucción, quien además exhalaba un fuego capaz de quemar a sus sombras permanentemente. Incluso Sun, de ser alcanzado por ese ataque, no hubiera podido curarse del todo. Por lo tanto, Sun intentó utilizar toda su fuerza para atravesar las escamas, pero esta tampoco alcanzaba. Por lo que, enfrentándose ante la adversidad más grande que nunca un humano haya enfrentado, ideó una nueva técnica. Manipuló la forma de las sombras, de los espíritus, de la esencia de la muerte, pero no solo a los muertos que él mandaba. Comandó a toda la muerte del planeta. La energía de todo ser vivo que haya perecido en este planeta se acumuló a su alrededor, forjando una armadura de oscuridad pura. La única luz que salía de ella era la de la propia muerte que la componía. Esta le brindó más fuerza, pudiendo finalmente dañar al monarca de la destrucción. La batalla prosiguió hasta que finalmente ambos hombres estaban mortalmente heridos. Sun cayó al suelo y Antares saboreó la victoria solo para toparse con un amargo sabor. La energía desprendida por esta lucha realizada en el punto con más maná del planeta, provocó una apertura dimensional enorme que permitió a los gobernantes finalmente alcanzar el planeta. Gobernantes quienes eliminaron de inmediato al debilitado monarca y agradecieron a Sun Jinwoo su esfuerzo y sacrificio, aunque este no sería el final de su historia.